Familia, amigos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Su amigo Henry Valdez de Jinetes por Jesús. Hoy nos encontramos en una nueva ruta de los días miércoles. Y lo invito a que usted esté pendiente, si le es factible, busque en su Biblia el segundo libro de Samuel, capítulo 11 y 12, que estaremos viendo esta nueva ruta basada en la vida y la historia del rey David, donde si seguimos los parámetros bíblicos entenderemos de que Dios es bueno y para siempre su misericordia, y que si una persona falla, porque aquí la idea no es invitarlo a que usted falle, sino evitar de que se cometan errores, los cuales nos quedan ejemplo del rey David. Y en esta mitad de semana, en la nueva ruta, como hemos llamado este programa, el título del sermón se llama El Rey Desnudo, la anatomía de una caída y la gloria de la gracia. Eso lo encuentra, como le decía en un principio, en 2 Samuel capítulos 11 y 12. Como referencia llevaremos al Salmo 51. Y aquí podemos ver, mis hermanos y amigos, que la premisa de la caída y el ocio fue el desvío, lo que lo llevó al rey David caer. David no cae en el lecho de Betsabé porque dijo, ay no, resulté en la cama de ella. No, ese día él no decidió no ir a la guerra, se quedó ociosamente. Y el pecado siempre va a llegar a la persona en el momento de pasividad y ocio. Eso es como si usted tiene un carro, una moto o cualquier cosa que usted deja de utilizarla, por ende el óxido va a empezar a hacer daños. Por más de que usted lo tenga guardado en su casa, el óxido y el no estar utilizando los aparatos se van a empezar a dañar silenciosamente. Y aquí podemos ver cómo el rey David quiso engañar. Y no solamente engañar al pueblo de Israel, al pueblo, a Urías el Eteo o a las personas que afectó directamente, sino él pensó que estaba engañando a Dios. Y por tanto lo que estaba era ofendiendo la santidad de Dios. Y David intenta cubrir un pecado con otro pecado, el adulterio con el asesinato. Y dentro del contexto le explicaré más o menos resumido lo que es 2 Samuel capítulo 11 y 12, que habla de la historia del rey David. Dice que el rey David estaba en su casa, no salió a la guerra, se quedó en la casa ociosamente. Dice que se asomó a la terraza de su casa y vio a una mujer a la distancia que se bañaba desnuda, y él preguntó quién era aquella mujer y él la mandó traer y se acostó con ella, y pues resultó que esta mujer quedó encinta, quedó embarazada. Entonces David, al ver esta situación, su soldado Urías el Eteo estaba en la guerra y él llega a rendirle cuentas al rey David. Pero el rey David trata de cubrir esta falta y lo invita a que se quede a su casa. Pero Urías el Eteo dice no. Dice que él quedó durmiendo a las puertas de la casa del rey. Y cuando el rey David vio que él no fue a quedarse en su casa, le dijo, ¿por qué has hecho esto? Dijo, no, yo cómo voy a ir a la guerra si todos mis amigos y compañeros están en la guerra y mi rey está aquí solo. Yo tengo que cubrirle la espalda a mis amigos y por ende también tengo que cubrirle la espalda a mi rey. Entonces en la siguiente noche David lo emborracha y lo manda para su casa, pero vuelve nuevamente, se queda en las puertas de la casa del rey David. Entonces al rey David, apenas al ver esto, entra en mal genio y le dice a Joab, lleven a Urías al frente de la batalla, donde él pueda estar en mayor riesgo y que así muera. Pues la otra gente no sabía por qué el rey David estaba haciendo eso, pero él estaba encubriendo el adulterio y que la mujer de Urías el Eteo estaba embarazada. Y por ende, pues el rey David manda a Urías el Eteo al frente de la batalla, y por ende Urías el Eteo es muerto en batalla.
Y vienen y le dan las razones al rey David de que Urías el Eteo murió al frente de la batalla. Y aquí queremos ver que David quería cubrir su pecado, en este caso el adulterio, con otro pecado, y en este caso era solo el asesinato. Y el pecado no es solamente un fallo ético, es un acto de alta traición contra el Rey del Universo. La justicia de Dios no podía decir simplemente dejemos que David pase por las cosas así, sin comprometer la santidad de Dios. El pecado nos hace hacer creer que Dios es ciego, y David actuó como si el trono de Dios estuviera vacío. Y aquí es donde entramos al capítulo 11, donde viene la confrontación. Y la confrontación es que Natán, el profeta, ya viene ante el rey David y le narra la historia de un hombre rico y de un hombre pobre. El hombre pobre tenía una cabrita, una ovejita, la cual él crió desde muy niño o muy bebecita, y la ovejita se hizo como parte de la familia, la trataban como una hija. Y el rico de la finca enseguida mandó a hacer un asado porque tenía visitas, pero a él le pareció práctico coger la ovejita del pobre y con ella hacer el banquete para sus invitados. Entonces el profeta Natán le narra esta historia, y el rey David dice que aún entra en furor y le dice: ese hombre es digno de muerte. Y Natán le dice: ese hombre eres tú. Tú tenías todo, podías escoger todo lo que fuera, pero escogiste la mujer de Urías el Eteo, te acostaste con ella y por ende has fallado. Yo que te ungí como Dios, como rey de Israel, y te libré de la mano. O sea, Dios siempre estuvo ahí a la mano de Israel, y Dios le dio todos los poderes, y todo lo que el rey David hubiera querido lo hubiera tomado, pero en ese momento tomó algo. ¿A causa de qué? Del pecado. Y por eso Urías el Eteo utiliza la parábola de la ovejita, porque el pecado entenebrece el juicio. El pecado oscurece la mente de las personas y piensa que las personas están haciendo lo correcto y que nadie lo va a ver. Y aquí en este caso David se indignó al ver cómo este hombre rico había matado la ovejita del hombre pobre y trató de cubrir en su propio armario la muerte, el asesinato de Urías el Eteo. Y aquí podemos ver la depravación remanente, incluso del creyente. El pecado, todos los seres humanos nacemos bajo la causa del pecado, que yo lo he explicado en anterioridad, que venimos por causa de Adán y Eva. Porque la maldad siempre está en nuestro corazón, y podemos llamarlo envidia, avaricia, codicia, adulterio, fornicaciones, todo lo que sea está dentro del corazón, y es lo que sale, porque eso fue lo que nos dejaron Adán y Eva. Y podemos ver que lo importante aquí es que la palabra de Dios es el espejo que rompe nuestra autojustificación, y sin confrontación no hay convicción. Y por eso cuando nosotros pecamos, siempre va a haber alguien que nos tiene que llamar la atención. Pero qué bonito es cuando el Espíritu Santo nos da la convicción de pecado, de juicio y de justicia. Y tenemos que tener en cuenta que, aunque el rey David se arrepintió, siempre van a haber unas consecuencias. Pero el rey David también da constancia de que hay una esperanza, pero Dios le dijo que la espada no se apartaría de su casa. El perdón no anula las consecuencias terrenales, y la Biblia nos lo recuerda, que aunque hay cicatrices y Dios la seca, el pecado siempre estará ahí, pero Dios nunca desechará un corazón arrepentido. El castigo de Dios fue disciplinario, no condenatorio. Es el amor de un padre que corrige a su hijo. La gracia no es una licencia para pecar, sino el poder para levantarse de las ruinas. Y aquí podemos ver, mis amigos y hermanos, en este caso, que yo le preguntaría: ¿en qué lecho estás caminando? ¿Qué situaciones estás haciendo en este momento incorrectas? Primero que todo ante Dios. La mayor parte de la gente
Si usted nos sigue en Radio Motera, estamos haciendo los podcasts y en el anterior podcast se hablaba de cómo en la presencia de Dios nadie puede esconder ningún tipo de pecado. Tarde o temprano saldrá a la luz. Y si usted lo puede ver, a lo que lea la historia del rey David, cómo esa consecuencia de ese pecado trajo circunstancias tremendas hacia su descendencia. Podemos ver que aquí el rey David, Betsabé queda embarazada, pero Dios le dijo que ese bebé iba a morir. Y el rey David, al ver que este bebé se enferma, él empieza a ayunar, a orar, a buscar la presencia de Dios para que Dios tuviera misericordia de este bebé. Y este bebé muere. Y los mismos discípulos, amigos del rey David, súbditos de él, dicen: pero mi rey, mientras que usted estaba el bebé vivo, usted oró, ayunó, se apartó de tantas cosas. ¿Por qué ahora que el bebé murió, usted hace fiesta y alaba a Dios? Y la respuesta del rey David es: hombre, mientras que el niño estaba vivo, yo podía ir a él y podía visitarlo, pero él ya se murió, ni yo puedo ir a él, ni él puede venir a mí. Entonces pues podemos ver, mis hermanos, en causa de qué tipo de pecado se está viviendo. No es que yo soy de malas, hay una mala administración, el alcohol, las drogas, el adulterio. Malgastamos el dinero y por ende afecta a nuestra familia. Y pensamos que eso solamente yo estoy malgastándome el dinero en las cosas que no son. Pero el rey David, cuando usted lo pueda ver, su pecado influyó. Uno de sus hijos violó a su hermana. Un hermano mata al violador de su hermana. Uno de sus hijos toma el reinado del rey David a la fuerza. ¿Por qué? Porque la consecuencia del pecado es un daño colateral. No solamente se queda en lo que yo hice, sino en cómo afecta a mi familia. Piense en una separación de familia por orgullos o por las situaciones que sea un hogar. No pudieron corregir todo ese tipo de falencias que tienen los matrimonios y por ende se separan. Y cómo esas consecuencias van a caer más negativamente sobre sus hijos, y más si los hijos son pequeños, que no tienen la madurez para afrontar una situación de esas. Y eso fue lo que vivió el rey David. Pero podemos ver que Dios, lo que nosotros hacemos malo, Dios lo utiliza para bien. Usted se acordará de la historia del rey de José, cómo sus hermanos lo vendieron como esclavo, intentaron matarlo, pero Dios utilizó esa situación para, a través de eso, bendecir ¿qué? Al pueblo de Israel. Y aquí en este caso, al morir este bebé, David toma como esposa a Betsabé, vuelve y queda embarazada, y ahí es donde nace el rey Salomón. Y Dios dice que es amado por el Señor, amado por Dios, amado por Jehová, significa el nombre de Jedías o Salomón. Entonces tienen que ver, mis hermanos, cómo Dios, aunque vino este primer hombre o este primer niño que fue causa del pecado, Dios restaura la relación del rey David con Betsabé y nace el rey Salomón. Y el rey Salomón, porque Dios le ha dado una promesa al rey David, que de su descendencia vendría a ser el Salvador. Y muchas veces la gente pensaba que iba a ser el rey Salomón o los hijos del rey Salomón, o así en consecuencia. No, el Salvador de la tierra o de la humanidad vendría a ser el Señor Jesucristo. Aquí este niño que nace de Betsabé y muere, tipifica a Adán, la causa del pecado. Y la causa del pecado es separación, apartarse de Dios. Y podemos ver, mis amigos y hermanos que nos siguen en Radio Motera, y de pronto usted es nuevo en este tema de estar escuchando la palabra, o lleva años leyendo la palabra, pero no ha entendido el mensaje. Jesucristo lo que más llamó e invitó a través de las Escrituras es que nos volvamos al arrepentimiento.
El pecado tiene sus consecuencias. Pero Dios se glorifica en eso. Dice que donde abundó el pecado, abunda la gracia. Y aquí no nos invita a que sigamos pecando en abundancia. No, paremos de pecar, porque no sabremos en qué momento, por causa del pecado, llegará la muerte. Entonces ahí es donde, mis hermanos, tenemos que tener en cuenta que aunque usted esté asistiendo a una iglesia, que día escuchaba la historia de un hombre en Estados Unidos que duró 12 años asistiendo domingo a domingo a su iglesia, pero era borracho, alcohólico, infinidad de cosas. Y su esposa le decía al pastor: pastor, siga orando con mi esposo para que mi esposo se arrepienta, para que mi esposo se arrepienta, para que mi esposo conozca al Señor. Era un hombre que consentía el pecado, digámoslo así, un pie en la iglesia y un pie en el mundo, supuestamente un pie en el cielo y el otro en el infierno. Pasaron 12 años, mis amigos y hermanos, y ese domingo este hombre pasó al frente y le dijo al pastor: hoy usted con lo que predicó tocó mi vida. Hoy reconozco a Jesucristo como mi Señor y Salvador y quiero ser una nueva persona. Y ese hombre ese día reconoció a Jesús, se arrepintió delante de Dios, se arrepintió delante de su familia. Y al otro día, en su trabajo, colocando una cercha en una casa, el hombre se cayó, se desnucó y murió. En menos de 12 horas, este hombre partió, pero partió con Dios. Asistente a una iglesia, aparentar lo que no somos. ¿Y cuánta gente va a una iglesia, llámese la iglesia que sea, de la doctrina que sea, solamente porque lo vean el domingo y le digan: este es creyente, este es simpatizante de Jesús, este es evangélico, este es aleluya? Pero ¿cuántos van a la iglesia solamente por aparentar? Y aquí fue lo que hizo el rey David. Quiso aparentar que porque era el rey, quiso cubrir su pecado, quiso cubrir su falta. Pero al tener un corazón arrepentido, mire lo que nos dice, y vuelvo y le pregunto: ¿en qué lecho estás caminando? ¿En qué ruta estás caminando? ¿Estás caminando en la ruta del Señor? ¿Estás caminando con un propósito? ¿O qué estás ocultando que crees que Dios no te ve? Y aquí podemos ver como en el Salmo 51, versículo 17, dice lo siguiente: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dios no busca sacrificios de apariencia, Dios busca un espíritu quebrantado. Acuérdese que el rey David, mientras que el otro niño estaba enfermo, ayunó, oró, se apartó de muchas cosas. Él fue donde tuvo un encuentro personal con el Señor. Y es el único hombre del que se dice que tiene un corazón conforme al de Dios. Humilde, fue quebrantado. El rey Saúl, cuando pecó, antes fue orgulloso. Es que yo hice esto, yo hice lo otro, yo antes hice sacrificios. Dios busca es el corazón con un espíritu quebrantado. Entonces, mi amigo y hermano, la amiga y hermana que nos está viendo a través de las redes, hoy yo le invito a que usted haga un alto en el camino. No sé qué está viviendo usted. No soy nadie para juzgarle y condenarle. Pero este mensaje es de confrontación. Y aquí es ver que la muerte del rey, la historia del rey David, no termina en la muerte de Urías, termina en la genealogía de Jesús. Dios utilizó lo malo que hizo el rey David para glorificarse a Dios. Y en ese segundo embarazo nace el rey Salomón. De pronto usted está hoy en las drogas, en el alcohol, en el adulterio. No sé qué está viviendo usted. Pero Dios necesita sacarlo de ese fango cenagoso y de ese muladar para sentarlo en la mesa del rey. Y en la mesa del rey, ¿quién es? Jesucristo. Y por eso, mi amigo y hermano, hoy piense que Dios tomó lo roto
y tras el arrepentimiento lo usa para su gloria. Y hoy le pido al Señor que nos guarde en esta ruta, que mantenga nuestros ojos puestos en Él, en Jesucristo, el autor de la fe, y que nos dé un corazón de arrepentimiento, antes de un corazón lleno de hipocresía y de apariencia. Y el ser humano le gusta vivir de apariencias, al ser humano le gusta demostrar lo contrario, el pecado, que está haciendo lo bueno, que está haciendo lo correcto. Mis amigos, se les ama, se les aprecia. Su amigo Henry Valdés de Jinetes por Jesús, rodando con propósito el cielo en la meta.